Hay poder en Dios, bendito sea Jesús. Buenas noches. Aquí estamos esta noche para compartir el Evangelio según San Juan y estudiarlo, tratar de sacarle el jugo lo más posible, que nos ayude a nosotros, nos edifique en una forma para poder en el futuro edificar a otros. O sea, que nosotros no debemos estudiar solamente por estudiar, sino tenemos que estudiar para que a través del estudio podamos ayudar a otras personas, acercarse al Señor, conocerlo como nosotros lo hemos conocido. ¿Cuánto han conocido al Señor, a Jesús como Señor en su vida? Levanten la mano, amén. De esa misma manera tenemos que enseñarle a las demás personas a conocer, ayudarle a conocer a Jesucristo. En el capítulo 3 es bien apropiado con esto que le estoy diciendo porque nos habla sobre la nueva vida. Y en el capítulo 3, en el versículo 1, ya todo el mundo tiene la Biblia abierta, me imagino, al capítulo 3, versículo 1. Nos habla, había un fariseo, como todas historias que se hacen, dice una vez o había. Así también comienza el capítulo 3. Comienza, había un fariseo llamado Nicodemos. Es bien importante, nos menciona el título, el rango que tenía con la sociedad y nos dice también su nombre. Es bien importante su nombre porque va a aparecer más de una vez. Aquellas personas que no aparece su nombre, aparecieron una vez como el hombre rico y después más nunca porque no tomó una decisión hacia Jesucristo. Y es una cosa de tener en mente, cuando el nombre sigue apareciendo es porque tomaron una decisión positiva hacia Jesucristo. O sea, cuando digo positiva, que lo aceptaron, lo reconocieron y comenzaron a convivir con él. El hombre rico no menciona su nombre y no se menciona en otro lugar tampoco porque no decidió por Cristo, decidió por lo que tenía, por todos los bienes y el placer del mundo y la riqueza. El Dios de él, número uno, no iba a ser nunca Jesucristo porque el Dios de él era el dinero y el tener. Entonces nos dice que es fariseo y eso es bien importante. Nos informa Juan que Nicodemo era fariseo. De todas las sectas de los judíos era la más estricta. Así nos dice el apóstol San Pablo cuando en Hechos 26 versículo 5 nos menciona algo de su persona, que era fariseo de fariseo y que era la orden o más bien la secta más estricta de aquel momento. También otra cualidad que tenían ellos, los fariseos, eran muy celosos de la ley de Moisés y basándose en ella habían formulado un número infinito de reglamentos para gobernar toda la actividad de la gente. O sea, que trataron de ser tan y tan estrictos para ver si las normas ayudaban a la gente a estar fuera de pecado. Sí, les decimos no haga esto, pero nosotros sabemos que hoy día nos dicen do not turn on right and we turn on right. O sea, que aunque está el letrero, nosotros no le hacemos caso. Pues tampoco le hicieron caso los judíos a las normas. Le fallaban a las normas y especialmente si las normas siguen exagerando en cantidad o en número, más difícil va a ser para que todo el mundo sea perfecto en las normas. Los fariseos no se preocupaban por los pecados internos, sino solamente por los externos. Y así nos da la palabra de Dios en Mateo 23, versículo 25. Me gustaría leerle Mateo 23 solamente para que entiendan bien lo que le estoy diciendo. En Mateo 23 nos dice la palabra de Dios de esta manera en el versículo 25. Nos dice así: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la avaricia. O sea, ahí el Señor claramente le indica, cuando en el reproche ese fuerte de Mateo con los fariseos, le está diciendo su verdadero interés, que su verdadero interés no eran las cosas internas, sino eran las cosas de afuera, eran cómo lucían, eran cómo se miraban. También se recuerdan, también en Mateo en el capítulo 6, cuando nos está enseñando Jesús en el sermón del monte, está enseñando sobre orar y está enseñando sobre el Padre Nuestro. De repente en el capítulo 6, de ahí del versículo 1 al 18, también le reprocha a ellos como que eran personas que les gustaba orar
para que lo vieran. ¿Se recuerdan alguna vez escuchar eso? Que oraban solamente en las plazas y en los sitios para que la gente se diera cuenta que eran personas de oración. Hay personas que se conectan cuando ven los líderes en oración, o se conectan cuando entra el sacerdote en oración, o toman una actitud como piadosa, de muy solemne, y no es así. Nuestra vida tiene que ser auténtica. Nuestra espiritualidad no puede ser un disfraz, no puede ser algo que nos ponemos en un momento, nos quitamos en otro momento. Nuestra espiritualidad debe estar puesta siempre y debe verse siempre para la honra y la gloria del Señor. Sabe que el judío tiene lo que la Biblia de ellos, que se llama el Talmud, ¿verdad? Y el Talmud de los judíos contiene comentarios sobre la ley de Moisés, y de allí sus tradiciones, que eran bien importantes. Pero también en el Talmud, en la Biblia de los judíos, había 7 clases de fariseo. Y me interesó, hice un breve estudio en eso del Talmud y pude analizar un poco esas 7 clases de fariseo que mencionan. Y es bien importante porque a lo mejor alguien se puede identificar. A lo mejor no ahora, pero en algún momento de nuestra vida a lo mejor fuimos como tal fariseo. Y ojalá, si le menciono los 7 diferentes estilos de fariseos que menciona el Talmud, la Biblia de los judíos, a lo mejor usted, si está todavía viviendo como uno de esos, se puede analizar. Porque los fariseos, el Señor fuertemente, severamente lo atacó como hipócrita. El primero que menciona en el Talmud de las 7 clases de fariseo era el fariseo hombro, sí, hombro, no hombre, hombro, que llevaba sus buenos hechos sobre el hombro, que obedecía los preceptos de la ley, pero no con sinceridad, sino buscaba siempre la conveniencia, pero siempre lo llevaba en el hombro. El número 2, el segundo fariseo, era el fariseo espera un poco, quien pedía más tiempo para cumplir con sus obras meritorias. Siempre necesitaba más tiempo. Aquí no hay nadie así, ¿verdad que no? Okay, que siempre necesita más tiempo para entregarse, más tiempo. Mañana sí voy a estudiar, mañana sí voy a ser diferente, mañana sí. No, aquí no hay fariseo de esa manera, ¿verdad que no? O sea, que no estamos lejos de la verdad, y por eso era bien importante. Sí, yo me voy a entregar. Yo sé que un día sí le voy a dar el corazón completamente a Dios. Un día yo voy a ser santo. Un día yo voy a ser un buen seguidor de Dios. Eso eran aquellos fariseos, esperan poco. La tercera clase de fariseo era el fariseo sangriento, que para no mirar a una mujer, para codiciarla, cerraba sus ojos y por eso tropezaba y se golpeaba contra la pared. Amén. Así era, pues sabía, no tenía dominio propio, pues prefería cerrar los ojos. Uno puede llamar bobo, pero esa era la técnica para no codiciar, porque no tenía control de sí mismo. Todavía hay personas que no tienen control de sí mismo, pero no cierran los ojos. Amén. No cierran los ojos. La cuarta clase de fariseo era el fariseo pintado, quien anunciaba su piedad para que nadie le tocara y que por eso quedara contaminado. Su piedad. Hay personas que se creen mejor que otras personas, más santo que otras personas. Yo sé que aquí no, porque aquí todos somos humildes, pero en otros estudios bíblicos sí hay personas así, ¿verdad? El quinto es el fariseo calculador, que siempre pregunta: ¿qué deber puedo hacer para deshacer ciertos pecados que he cometido? Ese es el calculador, siempre está buscando una forma. ¿Qué puedo hacer para ponerme bien con Dios? ¿Qué puedo hacer para borrar esta deuda, para borrar este pecado? Pues, ¿qué puedo hacer para deshacer ciertos pecados que he cometido? Y el sexto fariseo es el fariseo temoroso, cuya relación con Dios era del temor temblante. O sea que todas las cosas le asustaban. Oh, no podemos hacer eso. Oh, esas cosas son malas. ¿Cuántos conocen cristianos así también, verdad? Que todo es, ay, no haga eso. Ay, no. Había fariseos también así, el fariseo temoroso. Y todo eso es por falta de seguridad en el Dios que uno tiene en su vida. Todas esas cosas y todos esos tabús y todo, no toque eso y no toque aquello. Entonces el último es el que cada uno de nosotros debemos tratar de llegar o imitar. Es el fariseo de amor. El único que era sincero, que no estaba fingiendo la piedad. En esto se encontraba, no completamente, pero estaba trabajando en eso,
Nicodemos. Y le mencioné todo esto para llegar a este hombre Nicodemos. Era un hombre importante entre los judíos, dice la palabra de Dios. Y este fue de noche a visitar al Señor. Era miembro de Sanedrín, era la corte suprema del judaísmo. Solamente Juan nos dice de la conversación entre Jesús y Nicodemo. O sea, el Sanedrín era lo más alto, la corte suprema, y era miembro de esa corte suprema. Cuando hacían un juicio, él tenía que estar ahí. Por eso cuando ya van a hablar del martirio de Jesucristo, él se entera. Y en otro capítulo, no sé si es el capítulo 7, dice, pero esto no es legal, no pueden hacer esto sin escuchar la parte de él. Él habla porque él estaba ahí al frente de todas las acusaciones y todas esas cosas. Fue uno que conocía a Pilato y conocía a Herodes, que José de Arimatea, aunque tenía dinero, no podía pedir por su cuerpo, pero va con este hombre que tiene autoridad en la corte, que una persona de respeto, le dan el cuerpo de Jesucristo y ahí, hermano, preparan su cuerpo, le dan santo sepulcro, porque era un hombre bien conocido, este varón llamado Nicodemo. Y se acerca con mucho respeto a Jesucristo. Y nosotros también debemos aprender, y esto es raro porque ellos pensaban que el respeto se lo merecían ellos, mas sin embargo se acercó con mucho respeto hacia Jesucristo y lo llamó maestro. En el idioma de ellos, rabino o rabbi, amén. El rabino era uno que enseñaba, alguien que expresaba la palabra del Señor. Y cuando lo llama así, solamente está mostrando el respeto que le tenía. Se supone entonces que lo había escuchado y a escucharlo quedó convencido que esta persona sí sabe de lo que habla. Este hombre no sé a dónde consiguió su educación, no sé quién le dio teología, no sé quién fue su filósofo, pero este hombre habla. Este hombre no habla solamente de conocimiento puramente humano, habla con hechos. Se veían los hechos a través de los milagros que Dios hacía a través de su Hijo Jesucristo, Rabí. Entonces sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Así le habla a él claramente, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Pues este hombre de una vez admite: en la sala de nosotros, alrededor de la mesa de nosotros, hemos discutido mucho tu asunto, Jesucristo. Y sabemos, él no dice yo sé, sino dice que sabemos. O sea que era un conocimiento que tenían los otros fariseos también. Tiene que venir de Dios, pero ninguno lo iba a admitir, porque admitir esto es darle fuerza a lo que él está haciendo, y a darle más fuerza a lo que está haciendo Jesucristo, eso es perder el pueblo por completo. Y ya Jesucristo se estaba poniendo muy famoso sin la ayuda de ellos. Mas lo único que querían ellos era desacreditarlo, para que no se haga tan famoso, porque me imagino la gente estaba yendo a la montaña, estaba yendo al cerro y ya no iban a donde ellos para que le enseñaran, porque ya llegó un maestro de primera categoría. Bendito sea el nombre de Dios. Llegó el maestro de todos los maestros, para la honra y la gloria del Señor. ¿Sabe que leímos la semana pasada? Yo creo que fue a terminar el capítulo 2, que el Señor conocía los corazones. ¿Verdad que sí? El capítulo 24, 25 creo que dice, el Señor conocía al hombre, el Señor conocía lo que había en ellos. Porque a veces al leer las respuestas de Jesús a las preguntas que se le hacen, nos preguntamos qué tiene que ver lo que él dice con lo que se le preguntó o lo que se le dijo. ¿Verdad? A veces no hacemos eso porque le hacen una pregunta y la contesta no va verdaderamente directamente a la pregunta, va a otra cosa. Como estudiamos en el primer capítulo, ¿a dónde vive? Vengan y verán. O sea, como que no hacen enlace. Y aquí lo mismo. Pero la única respuesta por eso que yo puedo entender es porque el Señor conocía a cada hombre. Conocía el corazón, sabía verdaderamente cuál era el interés de este hombre. Pues él no está aludiendo, no está escapando o tratando de escapar lo que él está diciendo, los elogios que le está dando. Más bien el Señor llega al punto. El Señor siempre le gusta llegar al punto con nosotros. A Dios no le gusta dar vuelta, a nosotros nos gusta dar vuelta redonda con Dios. En todas las cosas nos vamos directamente con lo que hay adentro de nosotros, y a veces así lo reflejamos no solamente con Dios, con la persona. No vamos al punto, no vamos al grano. We go all over the place. Amén. ¿Cuántos conocen personas así? Levanten la mano, no la mire. Amén.
Pero Jesús no es así. Y Dios tampoco. Dios llega al punto. Amén. Por eso dice la palabra que tú sí seas sí y tú no seas no. Las otras cosas no vienen de Dios. Dejándonos saber que esta es la forma de Dios. Que Dios llega siempre, no pierde el tiempo. Amén, no pierde el tiempo. El tiempo es bien valioso y podemos dejar el tiempo para otras cosas. Llegamos, resolvemos y seguimos para la honra y la gloria del Señor. Y Jesús sabía. ¿Sabe una de las cosas que le interesaba mucho a los fariseos y también tenía que interesarle mucho a Nicodemos? El tema sobre el reino de Dios, el reino del cielo. Por eso cuando ustedes escuchan al profeta Juan, cuando venía, el reino de Dios se acerca, y los profetas que anunciaban el reino de Dios se acerca, porque era un tema que llamaba la atención a todos los fariseos, a toda la gente de entendimiento en la fe judía, le llamaba. Querían entender más aquellas cosas que no son terrenal, aquellas cosas que son sobrenatural, escatológicas, aquellas cosas que son de arriba. Querían entenderlo. Entonces eso es lo que él quería saber. Él no entendía bien y por eso Jesucristo va directamente, inmediatamente a hablarle sobre el reino de Dios, porque conocía lo que había adentro de él. Y él va, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podía hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Se recuerdan que cuando limpió el templo, ahí se sanaron los ciegos y los cojos. En la boda de Caná hubo el milagro del agua transformada en vino. O sea, estos milagros y otros ya se estaban regando por todas partes, y él está dando testimonio. Por lo menos no eres Señor, pero tiene que ser un profeta. Viene de parte de Dios en alguna capacidad. Ahora Dios, Jesús le va a mostrar en qué capacidad. O sea que no es solamente un profeta, es mucho más que un profeta. Entonces la palabra nos sigue diciendo, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más abajo vamos a entender en el versículo 5 que ese ver significa entrar. No significa solamente ver con el ojo, sino que entrar al reino del cielo. Porque nosotros, yo estoy seguro que aquí nadie solamente quiere ver el reino de Dios, ¿verdad? Queremos entrar al reino de Dios o en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren verlo solamente? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren entrar? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios. Queremos todos entrar al reino de los cielos para la honra y la gloria del Señor. Es de suma importancia eso. Jesús le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo, en la latinoamericana dice de arriba, ¿verdad que sí? El que no nace de arriba. Para Nicodemo, los judíos y que ya eran miembros ellos pensaban, Nicodemo, los fariseos y la mayoría de los judíos, ellos pensaban que ya ellos eran miembros del reino de Dios. Ellos pensaban que porque eran hijos de Abraham. Fíjense en Mateo 3, versículo 9. Déjame ver lo que dice, porque es interesante, ¿no? Nos dice la palabra de Dios de esta manera, porque los fariseos se le acercaron a Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 9, y dice, y no presuman diciendo a sí mismo, nosotros somos descendientes de Abraham, porque le aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirla en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar el árbol de raíz. Palabra de Dios. Importante para saber que hasta Juan el Bautista era severo y le estaba enseñando a ellos, no crean que ustedes tienen pasaporte al cielo porque son descendientes de Abraham. No, Abraham también estaba esperando el día del Señor, bendito sea su nombre, el día de Jesucristo. Todos estaban esperando este día porque sabían que después del Salvador la salvación era para cada uno de ellos también, bendito sea el nombre de Dios, porque todos tienen que ser salvos por Cristo Jesús para la honra y la gloria de su nombre. Y no se asuste usted, o más bien no quede usted sorprendido, sorprendida, si en el día final, en el día de juicio, usted se encuentre en esa fila de justicia con el Padre de la fe, con Abraham. Ninguno ha sido juzgado todavía, y todos van a ser levantados, y todos van a ser resucitados, y todos van a pasar por ese juicio. Pero sabemos que Abraham es hombre de Dios, es hombre de fe, que el reino de Dios le pertenece, bendito sea el nombre de Dios, pero a cada uno de nosotros también nos pertenece de la misma manera que Abraham, por medio de Cristo Jesús, aleluya. No por medio de la ley, no por medio de los reglamentos, sino por medio de la sangre de Cristo que fue derramada por el bien y por la salvación de cada creyente. Amén.
de cada hombre, pero solamente el creyente la hace propia, solamente el creyente la hace de él. Pues presumieron, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quería saber más. En esos días Juan el Bautista predicaba sobre el reino de Dios. ¿Y sabe lo que Juan el Bautista le decía, hermana? Le decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó con lo mismo, pero cambió algo. Le dijo: el reino de Dios ya llegó. El reino de Dios está entre ustedes. Bendito sea su nombre. Amén. El reino de Dios, no el reino del mundo. El reino de Dios estaba a donde estaba el rey. Amén. Y Jesucristo es el rey. Y cuando Jesucristo es nuestro rey, el reino de Dios vive también en nosotros. Amén. Porque el rey vive en nosotros, entonces el reino de Dios nosotros podemos buscarlo arriba, pero el reino de Dios vive adentro del hombre para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. ¿Cuántos se sienten como hijos e hijas de rey? Amén. El reino de Dios tiene que vivir adentro de nosotros, pues entonces tenemos que vivir de acuerdo al palacio que pertenecemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos actuar de esa manera también, no porque pertenecemos a un palacio ser presumido, sino al que mucho se le da, mucho se le exige para la honra y la gloria del Señor. Entonces comenzó de una vez a hablarle de lo que él sabía que tenía en el corazón, la intriga de él sobre el reino de Dios, pero se lo puso de esta manera: de nacer de nuevo. Le menciona a él esto sobre nacer de nuevo y él no lo entendía. Miren aquí al frente. Nicodemos pensó en esto. Nicodemos de una vez pensó en cómo podía entrar en el seno de su madre de nuevo. Nicodemos trató de entenderlo con la mente. Un hombre intelectual trata de entender las cosas espirituales con la mente. Los fariseos también siempre están tratando de entender las cosas de Dios. No podemos ser personas de fe si siempre estamos tratando de darle razón e inteligencia a las cosas. Un hombre de fe, hermano, cree y busca lo espiritual, no busca, hermano, lo intelectual. Sabemos que lo intelectual es sumamente importante, pero no más importante que lo espiritual. Amén. Entonces, esto es lo que tenía que tener en la mente de Nicodemos cuando le habló al Señor. Y le dice: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo podrá nacer de nuevo un hombre que ya es viejo? O sea, ya es muy tarde para mí, entonces no hay oportunidad para mí, no hay esperanza ya para mí. Usted está hablando de un concepto que llegó a mi vida muy tarde. A lo mejor si me cogía a los 12 años me daba este mensaje, o a los 14 años, pero ya he vivido tanto. Para mí nadie puede enderezar un árbol ya torcido. Un árbol ya crecido y torcido, ¿verdad? Pensamos que nadie lo puede hacer, mas sin embargo el Señor sí tiene una bendición para cada persona. ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le habla a él severamente, pero antes de llegar a la contesta de Jesucristo, ¿sabe? Vamos a analizar el proceso del nuevo nacimiento. El proceso de nuevo nacimiento es bien importante y es uno de los temas que algún día a lo mejor usted va a tener que predicar, porque yo no creo que nosotros podemos predicar mucho tiempo sin anunciar una nueva vida. Y que no podemos hacer un seminario sin anunciar una nueva vida, porque en estas actividades siempre llegan personas nuevas que por primera vez están recibiendo o escuchando la palabra de Dios en una forma distinta. Pues es la semilla, la palabra de Dios, la nueva vida, el nuevo nacimiento es pues la semilla incorruptible. La palabra se siembra en el corazón de la gente, y la palabra que se siembra en el corazón de la gente produce fe, arrepentimiento y obediencia para obtener el perdón de Dios y para participar de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Ahora les voy a mencionar 5 cosas, voy a cogerlo suave. Los pasos de esta obediencia al evangelio son: primero, amén, oír. Romanos 10, versículo 17. ¿Sabe que Romanos 10 y oír la palabra de Dios? Si con tu boca confiesas, escuchar la palabra de Dios. Número 2, creer. Juan 3:16, ahorita vamos a ver de creer. Tanto amó Dios al mundo, el que cree
creer. Primero oír y luego creer, que tenemos que escuchar primero. También está ese debate en Hechos de los Apóstoles. ¿Y cómo vamos a creer si no hay quien nos anuncie? Tenía que llegar alguien a anunciar la palabra. ¿Y cómo vamos a anunciarlo si no hay quien lo envíe? O sea que todo eso es un proceso. Entonces, primero oír, Romanos 10:17. Segundo, creer, Juan 3:16. Número 3, arrepentirse. Lucas 13, versículo 5. Arrepentirse, sí. Ahí llega la evangelización. Nadie se va a arrepentir si antes no queda convencido. Y cuando queda convencido ya cree. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Aclarar las cosas. Hay gente que no quieren ser persuadida, que necesitan ser aclarados. Bendito sea el nombre de Dios. We don't have to persuade them, we have to be clear. Tenemos que aclararle las cosas. La persona se abre más cuando tú se lo pones claro, cuando ya la persona lo puede entender. Y cuando la persona lo entiende, o sea que nosotros tenemos que evangelizar a la persona pensando que aunque una persona de 30 años, yo a lo mejor no voy a tener esta oportunidad, yo le voy a explicar esto como si es un niño de 6 años. Claramente para que lo entienda. Entonces esta persona va a recibir el mensaje, se va a ir con claridad, va a saber lo que es y va a tener una oportunidad de arrepentirse. Número 4, confesar la fe en Cristo. Amén. Como el Hijo de Dios. Romanos 10, versículo 10. Oír, creer, arrepentirse, confesar la fe en Cristo como el Hijo de Dios. Y 5, bautizarse en agua para el perdón de los pecados. Hechos 2, versículo 38, y lo podemos encontrar en todo el trayecto de Juan el Bautista y también en esta conversación lo vamos a ver. Sin lugar a duda, el agua de este texto se refiere al bautismo en agua. Él le va a hablar sobre el agua y es el bautismo en agua. Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu, la agua del bautismo. La gente estaba siendo bautizada. Ustedes se dan cuenta que en Mateo 16, versículo 16 nos dice: y el que sea bautizado, está hablando del agua del Espíritu, y crea, o sea, que somos bautizados hacia el perdón de nuestros pecados. Con arrepentimiento nos acercamos a las aguas bautismales y ahí, hermano, entra el proceso de purificación en nuestra vida. O sea, es algo, el fariseo buscaba formas externas y el Señor ahora le quiere decir el Espíritu. El Espíritu es algo interno, es algo interno. Es algo que no entiende Nicodemos y es algo que no entienden muchos Nicodemos hoy día. Amén. Muchos Nicodemos de alta categoría y alto rango todavía no entienden lo que es nacer del Espíritu. Llaman fanatismo a lo que nosotros llamamos nacer en el Espíritu. Llaman flojera o debilidad de mente a aquellos que hablan sobre nacer en el Espíritu. Pero no es debilidad de mente, es poder de Dios para la honra y la gloria de su nombre. Y no es poder de Dios cualquiera, es poder renovador de Dios que lo necesita el mundo entero para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. El mundo entero. No importa su nombre, su rango, su posición, no importa su vocación. Todo el mundo necesita nacer de nuevo. Aleluya. Y es interesante porque este hombre pensaba que ser religioso era suficiente, pero el Señor le dice: ser religioso no es suficiente. Ser religioso no es suficiente. Pensaba que ser fariseo era suficiente porque yo soy fariseo, hijo de Abraham, hijo de diablo, le dijo él en Juan 8, versículo 44. Hijo de Abraham, hijo de diablo, si tú fueras hijo de Abraham, me hubiese aceptado y creído en lo que le estoy diciendo, pero no me cree. Abraham sí creyó. Abraham creyó. Usted no es mayor que Abraham. No entendió. No entendió que se estaba identificando con su divinidad en ese momento. No lo entendían, hermano. Y hoy día también es un concepto que mejor prefieren quedarse lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque el corazón está todavía muy lejos de Dios. Con la boca lo alaban o lo mencionan, pero el corazón está lejos de Dios. Y cuando hablo del corazón, no es este órgano que aquí distribuye la sangre, sino nuestro interior, nuestra alma, nuestro ser. Amén. Nuestro ser tiene que estar lleno del Señor. Y ahí es que quería llegar el Señor Jesucristo en la vida de Nicodemo. Pero no solamente en la vida de Nicodemo, en la vida de cada uno de nosotros. Pero Jesús pensó: si puedo convencer a este hombre
Este hombre que tiene arranque con tanta gente y encuentros con tanta gente puede convencer a otros, y a lo mejor puede convencer hasta los de la Corte Suprema, con ellos con cual él celebra corte y hacen juicio. Si yo puedo convencer a este, por eso San Pablo se reunía con los reyes y iba, hermano, con los oficiales. Digo, porque si cojo a Félix, el gobernador fue, si te cambio la mente de Félix, cambia el pueblo, cambia el país. Entonces, si cambia el fariseo, puede cambiar la jerarquía farisea completamente. Entonces le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Imagínate un fariseo lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que eso puede causar? Puede causar un crecimiento de la iglesia. Ay, eso fue lo que pasó. Un fariseo llamado Saulo se llenó del Espíritu Santo y nació la iglesia por toda parte. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Se da cuenta lo que puede ocurrir cuando se da el tema a un fariseo. Y un fariseo nace en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Porque una persona le lleva la palabra. Dile que está a tu lado, tú puedes ser esa persona. Aleluya. Esa persona que lleva la palabra, que hace la diferencia en la vida de otra persona para la honra y la gloria del Señor. Esto está interesante, hasta a mí me está gustando. Amén. Le aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padre humano es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. Aleluya. El agua y el espíritu están unidos aquí y también en Mateo 28 versículo 19, escríbanlo, no lo busquen. Y también en Hechos 2 versículo 38, el agua y el espíritu también está unido. ¿Y sabe a dónde más está unido el agua y el espíritu? En Tito. Tito 3 versículo 5, Mateo 28 19, Hechos 2 versículo 38. El nacer de agua y el espíritu es ampliamente explicado en estos textos. Jesús no usa símbolos para presentar otros símbolos, más bien habla del agua del bautismo literalmente y del espíritu literalmente, que realiza la conversión bajo la figura de un nuevo nacimiento. Jesús no iba adornando para que él tenga que meditar y entender. Jesús habló directamente. Aquí él no usó parábolas, aquí no usó símbolos. Él fue directamente al grano para que este hombre que siempre estaba examinando y escudriñando las cosas no tuviera que afanarse muchísimo. Aquí está lo de Nicodemos, que Nicodemos estaba averiguando cómo puede ocurrir esto. Un hombre volver al seno de su madre. El que nace de padre humano, carne, es humano, y lo que nace del espíritu es espíritu. El nuevo nacimiento, no la carne, sino el espíritu, tiene que ser regenerado. Amén. En el versículo 7 y el versículo 8 nos dice a nosotros de esta manera: no te extrañe de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera palabra? Todos, digan fuerte, todos. El Señor dice, todos, si quieren llegar al cielo, si quieren entrar al cielo, no entramos al cielo si no nacemos de nuevo. Jesús dice que todos tenemos que nacer de nuevo. Para nosotros nos alegra porque ya estamos ahí, pero de alguna forma nos debe poner una urgencia adentro de nosotros por aquellos queridos nuestros que no están. Porque todos, dice la palabra claramente, todos tienen que nacer de nuevo. Amén. El viento sopla por donde quiere y aunque oye su ruido no sabe y dónde viene ni a dónde vas. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Cuando yo por muchos años leí esto, yo le daba un significado bien rápido y literal, pero es bien profundo. Yo le daba lo más, yo trataba de analizarlo y hablaba del espíritu, hablaba del aire acondicionado que no se ve, pero uno lo siente los resultados, siente el frío, así el Espíritu Santo. Y muy bueno para pasar, pero me he dado cuenta que ese no era el punto de Jesucristo. Puede ser un buen punto sobre cómo el Espíritu se mueve, o sea, que las manifestaciones de Él se dejan ver. Se dejan ver cuando la persona está en el Espíritu, cuando la persona nace de nuevo. Se ve
Se nota el cambio, se nota la diferencia. Y cuando habla sobre el viento que sopla y nadie sabe, nadie ve, le está tratando de recordar de nuevo a Nicodemo. Nicodemo, no le estoy hablando de cosas de afuera, de cosas externas, de cosas palpables, de cosas que se ven. Te estoy hablando de cosas invisibles. Te estoy hablando de cosas divinas, te estoy hablando del Espíritu, te estoy hablando de Dios. Y por eso le está hablando el viento que sopla. Y uno lo escucha pero no lo ve. Le está diciendo, tú estás preocupado y la gente por las cosas de afuera, pero Dios está interesado a bregar con tu interior. Porque Dios quiere espiritualizarte, bendito sea el nombre de Dios. Que nosotros regresemos a nuestra divinidad, que nosotros regresemos a ese plan, a esa semejanza que Dios desde el principio tenía para con cada uno de nosotros. Quería enseñarle a Nicodemo que es la parte espiritual y no la parte carnal del hombre que ha de renacer, bendito sea el nombre de Dios. Nicodemo, no es volver al seno de tu madre, no es la parte humana que yo quiero que vuelva a nacer. Estaba hablándole no de dos nacimientos Jesucristo, le estaba hablando solamente de uno. Jesucristo estaba hablándole sobre el espiritual. El espiritual. Nicodemo estaba pensando en el del hombre, en el de la carne, en el de humano. Pero el Señor lo que estaba interesado era en el espiritual. Se pueden ver los efectos de este nuevo nacimiento por el cambio que sigue en la conducta del individuo. ¿Algunos de ustedes han visto cambio en su propia vida? Amén. Levanten la mano si han visto cambio en su vida cuando entregaron su corazón a Jesucristo. Ahora, alguien que te conoce ha visto esos cambios en ti también. Amén. Porque ahí es que llega lo bueno. Cuando la gente que te conoce te dice, well, Phil, you know, you're different. I don't know what it is. I can't touch it. I can't pinpoint it. But I know there's something different. And it's not the lipstick. You know, hay algo diferente. Y a lo mejor no es tan obvio así, pero de repente se va a dar cuenta que hay más seguridad, que hay más convicción, que hay más alegría. Y dice, no lo entiendo, ¿qué es lo que pasa? Hay algo diferente. No lo ven como un sello de un número, pero lo ven con el cambio del individuo, con el cambio de actitud para la honra y la gloria del Señor. ¿Sabe que en Eclesiastés 11, versículo 5, solamente para que lo tengan, lo pueden estudiar también nos habla, nos señala así como el viento sopla, amén. En el versículo 9 al 10, Nicodemo volvió a preguntar, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas. Algunos de los maestros de Israel se creían muy conocedores de las cosas de Dios. Y esto es serio. ¿Sabe por qué esto es bien serio, hermano y hermana? Porque los fariseos estudiaban Ezequiel. Y en Ezequiel no solamente en una ocasión nos habla cómo Dios quiere trabajar en el interior del hombre, especialmente en el corazón y dejar su espíritu, sino en dos ocasiones. En Ezequiel 18:31, en Ezequiel en tres ocasiones. En Ezequiel 11 y también, hermano, en Ezequiel 26 nos habla cómo el Señor quiere entrar en el corazón y soplar su espíritu en nosotros. Mas sin embargo, por alguna razón nunca pudieron entender o más bien meditar o tratar de escudriñar la verdad de esto de Ezequiel, que era un profeta mayor. Era un profeta mayor en un pueblo rebelde. Dios lo utilizó tan fuertemente para despertar a un pueblo rebelde. Mas sin embargo no entendieron esta realidad de uno de sus profetas mayores que existían. Teniendo esto en mente, habían leído también el Salmo 51. Sabe que en la sinagoga siempre se leía un salmo. Y siempre se leían de esos salmos que hablaban del Mesías, de esos salmos que hablaban de esperanza, de esos salmos. Siempre se leía un salmo. ¿Sabe que mucho de la misa de hoy, sabe, cuando uno entraba en la sinagoga, leían algo del Antiguo Testamento y hacían un salmo? Nosotros hoy día, cuando estamos reunidos en los domingos, leemos algo del Antiguo Testamento y leemos un salmo. Pero ahora, como tenemos el Nuevo Testamento, también leemos una de las cartas y leemos el Evangelio. Se proclama el Evangelio para la honra y la gloria a Dios. Pero ellos todavía lo hacen de esa manera: una lectura del Antiguo Testamento y de los profetas y cantan un salmo. Ellos tenían que haber leído el Salmo 51 en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, y pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. Ahí nos está hablando cómo Dios quiere hacer las cosas en nuestro interior. Mas sin embargo,
no lo podían entender. O no se basaban en eso porque se basaban más en sus normas, en sus tantos requisitos que quería que la gente cumpliera para tratar de vivir una vida piadosa o vivir una vida o para tener fuerza. Si yo tengo todas estas leyes y las leo todos los días, estas normas, y me las memorizo estas normas y las escribo en mi hombro para verlo cada vez y lo escribo en mi vestuario para verla, yo no voy a pecar. Cuando el Señor nos estaba dando la solución a través de los profetas, recibe mi espíritu, déjame darte un corazón nuevo, porque solo no va a poder vencer el pecado, pero yo en ti, aleluya, podemos vencer el pecado. Yo viviendo en ti, mi poder espiritual adentro de ti te puede dar fuerza para resistir, para vencer completamente todas las pruebas y todas las tentaciones en tu vida. Mas sin embargo no lo entendía, no lo entendía. Te aseguro, dice Jesús en el versículo 11, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que le decimos. O sea, tú debes ser testigo de lo que sabes, y tú sabes estas cosas, Nicodemo. Por eso le sorprende, dice, tú siendo maestro no entiendes estas cosas. Le pregunta eso, hermano, porque sabía, tú lo has leído, tú lo has leído. Que no le ha dado la importancia es otra cosa, pero sí lo ha leído. Le ha dado importancia a cosas que no debe, pero a esto que es importante. Y también nos pasa lo mismo a nosotros. A veces le damos tanta importancia a cosas que no valen la pena y a las cosas que verdaderamente pueden hacer una diferencia radical en nuestra vida, no le damos importancia. Pero un mínimo detalle de aquello exageramos y hasta nos explotamos. Pero algo que verdaderamente puede ayudarme, ser diferente y ayudar a otra persona, no, como esto de lo interior del hombre. Si no me creen cuando le hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a creer si le hablo de las cosas del cielo? Él veía como los ojos de Nicodemo cruzados, a little cross-eyed, cock-eyed. Y le decía, te estoy hablando de cosas que son terrenales y no me cree. ¿Cómo va a creer si te hablo de algo que está fuera de este mundo? Es algo simple y es algo común, es algo terrenal. Eso de nacer de nuevo, aunque viene de arriba y es divino, era un tema para la tierra, era un tema para los seres humanos, porque eran los hombres que estábamos lejos de Dios, que necesitaban ser restaurados y recibir esta regeneración. Necesitábamos ser regenerados, o sea, nacer de nuevo, que es lo mismo. Si no me creen, en el versículo 13, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan lo ve apropiado, Juan el evangelista lo ve apropiado porque Juan siempre quería mencionar la divinidad de Jesús. Por eso solamente él puede enseñar las cosas celestiales. En este texto y en otros, Juan recalca la preexistencia de Cristo. Descendió del cielo y después de morir resucitó y volvió al cielo. En Hechos 1, versículo 9, ¿se dan cuenta que Hechos lo ven subir al cielo? Aquí Juan dice bajó del cielo y luego lo vemos subir al cielo, enlazando la divinidad. Aquel que bajó es el que sube para la honra y la gloria del Señor. Luego en el versículo 14 y 15 nos da algo alarmante. Nos dice la palabra, y así como Moisés, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Uno de los títulos favoritos de Jesucristo, Hijo de Hombre, porque se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros. Aleluya. Y en la Biblia lo menciona y tiene figuras como el Hijo del Hombre, aquel que ha de venir, aquel que es el Mesías, aquel que viene con un propósito que va a hacer la diferencia en la humanidad. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué palabra? ¿Y de dónde vino esto? Porque se ve como que de repente está hablando de una cosa. ¿Cómo el Señor se le hace difícil a un predicador que está hablando del Espíritu Santo y de algo interno? De repente Él está hablando sobre lo que iba a hacer en la cruz. Es que todo está unido para Jesucristo. Todo está unido, todo es para el bien del hombre. Entonces de repente dice, el Espíritu es para el bien del hombre. Y no solamente eso, lo que yo voy a hacer al final está dando luz en esta conversación a Nicodemo de lo que él va a hacer al final para el bien del hombre. Y cada fariseo conocía la historia.
la historia del pueblo en el desierto. Y Jesús va a esta historia, pues no te recordaste lo de Ezequiel. A lo mejor te va a recordar lo de Éxodos y lo de Números. A lo mejor te va a recordar ese libro, porque eran los 5 libros que ellos estudiaban. Pues no te cogí con lo de Ezequiel 18, Ezequiel 36. Ahora déjame ver si conoce la historia de Moisés y la serpiente. Porque ahí la gente estaba rebelde, en desobediencia, en pecado, y el Señor le provee salida. Porque nuestro Dios siempre le provee al hombre salida, una forma de traerlo de nuevo hacia Él. Le dice: ponga una serpiente de bronce y ponla una asta, ponlo ahí en un stand, y cuando el hombre mire con fe hacia la serpiente no morirá. La gente fueron mordida y el veneno se estaba llegando y estaba matando a muchos de los judíos en el desierto. Pero Moisés fue y le suplicó: intercede por un pueblo rebelde. Jesús dice: yo voy a hacer ese papel. Ahora Dios no va a mandar una serpiente. El que bajó del cielo, bendito sea el nombre de Dios, el que bajó del cielo va a hacer lo que hizo Moisés o lo que pasó en el desierto con la serpiente. Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, mencionándole a Nicodemo sobre la cruz. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y ese creer, hermano que me escucha, no es creer con la boca. Amén. Y tampoco es creer de mente, es creer con el corazón. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. En el alma de adentro, porque a la mayoría de la gente, haga una encuesta por la calle y pregúntele: ¿usted cree en Dios? Sí, te van a decir: creen en Dios, pero viven como el diablo. Sí, creen en Dios, son más malos que Caín. No es de boca para afuera que tenemos que creer. El que quiera recibir la vida eterna tiene que creer. Aquel que vea lo que Cristo, o aprenda, o sea evangelizado, instruido hacia conocer lo que Cristo hizo por él, y cree en esa historia de amor, porque no hay una historia de amor más grande que la historia de la cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquella persona que crea en esa historia de amor y crea en aquel que dio la vida por nosotros y resucitó al tercer día, alcanzará no solamente vida, sino vida eterna para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Vida eterna. Bendito sea Dios por siempre. Es esa vida eterna que Dios quiere darnos a nosotros. Y de repente, desde el versículo 16 al versículo 21, pues Dios amó tanto al mundo. Siempre que leo esto me llega la frase en inglés: for God so loved the world. Y esa palabra so es wow, so meaningful. Embarca tanto, mucho más, hermano, que a lo mejor tanto. O sea, exageradamente, bendito sea el nombre de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Lo dio, hermano, sin esperar nada a cambio. Lo dio de esa manera. Así lo dio Dios, por amor a cada uno de nosotros. Nosotros damos algo y muchas veces estamos buscando a ver what's in it for me, o qué puedo alcanzar yo, qué puedo recibir yo. No, Dios no estaba pensando en lo que él sabía que si él daba, él iba a ser el beneficiado a lo largo, porque iba a poder darte a ti lo que tanto tú necesitabas. Y eso es lo que Dios quería hacer: da a su Hijo para darte a ti lo que tanto tú necesitabas. Y lo que tú necesitabas, a lo mejor tú pensabas que era el Powerball o era el Mega, pero eso no te iba a dar vida eterna. Entonces lo que tanto tú necesitabas era Jesucristo. Recibe a Jesucristo y lo demás va a llegar. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Tarde o temprano, pero va a llegar. Recibimos a Jesucristo, lo demás va cayendo solo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor ustedes aquí tienen muchas necesidades, pero lo más importante es tener a Jesucristo, y nuestras necesidades van a caer como dominos en fila. Porque tenemos a la ficha mayor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para la honra y la gloria del Señor. Con Él siempre hay capicú. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Siempre ganamos. Nunca hay pérdida para nadie. Esto es bien importante. El unigénito Hijo de Dios, el que crea en Él. A veces pensamos que lo opuesto a creer es duda, pero aquí lo opuesto a creer en Él no es duda, sino desobedecer. Amén. Desobedecer, porque ahí es cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros desobedecemos.
Y lo que Dios quiere, cuando nosotros mostrarle a Dios nuestra fe, nosotros mostramos a Dios nuestra fe en nuestra obediencia. Nunca nadie muestra su fe en su duda, es su obediencia que uno muestra su fe. Te creo a ti, Señor, y como te creo a ti, Señor, hago lo que tú me dices, obedezco. Es la acción, aleluya, de fe, aleluya. La obediencia para la honra y la gloria del Señor. Es sumamente importante. La salvación que Dios provee es condicional. Dios provee la salvación y el hombre la acepta. Es condicional a la aceptación del hombre, aleluya. Sí, el hombre hace algo en este plan de salvación. El Señor hizo lo divino. A nosotros nos toca aceptar. Y mamá no puede aceptar por mí, no. Mamá puede evangelizarme para que yo acepte. Bendito sea el nombre de Dios. Mi mejor amigo puede evangelizarme para que también acepte esta grandeza del Señor nuestro Dios Padre Todopoderoso. Luego la palabra de Dios nos dice, pues Dios tanto amó que nos envió su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y así como habla de vida eterna, tenemos que entender que eso de morir también se está refiriendo a la muerte eterna. Para que cada persona no muera eternamente. La muerte eterna es la muerte que van a recibir aquella gente que no ha conocido a Cristo como el Señor de su vida. Amén. Como el Señor suficiente Salvador de su vida. Esa gente van a recibir la muerte eterna. O sea, quemándose en el abismo, en el fuego. Amén. Pero nosotros vamos a morir en la carne, pero vamos a vivir en el Espíritu eternamente para la honra y la gloria del Señor. Amén. Eternamente en el Espíritu. Eso es bien importante. Algún día a lo mejor podemos hablar más sobre eso. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese es el plan perfecto de Dios. Él es el exit door. Y cuando tú pasas esa puerta, llega al otro lado. El otro lado es el reino del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo soy la puerta. El que entra por mí, aleluya, llegará a ese otro lado de verdes pastos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Nos dice la palabra de Dios así en el versículo 18. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nos damos cuenta que en Mateo 16 también nos habla de lo mismo. El que crea será salvo. El que no crea será condenado. Pues no es Jesús que condena, es la propia incredulidad del hombre que le trae condena al hombre. Amén. Por no creer en el Hijo único del Señor, la ignorancia, la superstición y toda clase de pecado, todo lo que se oponga a Dios, amén, eso va en contra de Él. Entonces el versículo 19 dice: los que no creen ya han sido condenados, pues como hacen cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Es una realidad que pasa hoy día. Pasa hoy día también entre cristianos. Hay cristianos que prefieren más la oscuridad que la luz. Cristianos entre comillas, no cristianos en el espíritu. Porque hay cristianos en el espíritu que están tratando, hermano, completamente echar fuera toda tiniebla de su vida. Amén. Y no estoy hablando de fanatismo, no. Nacido de nuevo en el espíritu. Cuando entra la luz, hermano, dice que no puede estar las dos cosas unidas. Entró la luz, hermano, se fue la oscuridad. El mundo era un caos, era todo oscuro. Dios dijo que haga luz y hubo luz. La oscuridad corrió. Entonces lo mismo en la oscuridad de nuestra vida. Hay oscuridad en la superstición, hay oscuridad en la rebeldía, hay oscuridad a través del odio, hay oscuridad a través del resentimiento, hay oscuridad a través de los celos, de la envidia. Entra la luz, hermano, y la luz quiere bregar con todas esas áreas de oscuridad que hay en mí. Y a lo mejor la luz, hermano, tiene poder para sacar todos esos lugares oscuros inmediatamente, pero la aceptación es la parte de nosotros en el plan salvífico. También, hermano, en la forma que nosotros nos abandonamos, es nuestra parte en esto de que se vaya esas zonas de oscuridad de nuestra vida. Porque hay gente que le dice: Señor, entra en mi vida, pero no toque este salón todavía. Todavía no estoy listo para soltarte esto. Una pregunta muy seria que le quiero hacer, hermanos y hermanas. ¿Usted conoce esa parte, esa zona en su vida que todavía usted no le ha permitido al Señor entrar?
o la luz de Cristo llegar? Porque a lo mejor hay una zona en tu vida que usted no la ha dejado y usted piensa, es que yo me he entregado, me he abandonado por completo, pero hay una resistencia ahí. Ese es tu aguijón. Ese es tu aguijón. Y tú dices, Señor, ¿qué es mi aguijón? ¿Y cuál es mi aguijón? Esa parte que todavía tú no has tenido los pantalones de soltarle al poder de Dios, aleluya, de entregarle al Espíritu Santo. Y es tiempo que diga, Señor, sí, eso es algo radical. El Señor quiere hacer la diferencia en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a poner los pantalones ya? Más te vale, bendito sea el nombre de Dios. Es bien importante hacerlo, tomar una decisión. Oh, hermano, es que en este camino o estamos o no estamos. Y si estamos para calentar silla, hermano, no necesita la silla tu nalga. No. Te lo digo así tan claro, no la necesita. No la necesita. No estamos aquí para calentar silla, no estamos aquí, hermano, para perder el tiempo. Si estamos es para que Dios nos renueve, para la honra, la gloria del Señor, aleluya. Para que el Señor haga la diferencia, para que el Señor transforme mente, corazón, cuerpo, alma, actitud, el habla, todas las cosas que haya en nosotros, que lo vaya transformando, porque de ninguna otra manera podemos nacer de nuevo. Es un chiste, es un chiste, jaja, sí. Nacer de nuevo, get out of here. ¿Cómo que nacer de nuevo y todavía las estupideces, todavía la bobada y todavía no pone un par y un freno en las cosas? No hay nacer de nuevo. Hay nacer de nuevo cuando todas esas bobadas que hay en nosotros las sacudimos y decimos, Señor, quiero ser luz en todas las cosas para la honra y la gloria de su nombre. El Señor quería bregar con el interior de Nicodemo y quiere bregar también con el interior de cada uno de nosotros. Pues examina, cuando salga de aquí en la semana que tiene, siga examinando a ver cuáles son. A lo mejor hay muchas y ojalá que pueda ser como cuando uno se bebe ese líquido antes de entrar en una de esas máquinas y aparece todas las cosas. Ojalá que fue así, que hoy tú te acuestes después de tu oración y mañana aparezca envidia, odio, y tú sepas todas las cosas que tiene que entregarle a Dios para que Dios arranque de ti. Ojalá. Pero usted puede hacer ese acto de conciencia porque Dios te conoce mejor que tú, pero tú te conoces. Tú conoces las cosas que no están funcionando bien adentro de ti. No te dejes engañar por ti mismo, por ti misma. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la palabra nos sigue hablando claramente. Y la palabra dice, todo lo que hacen lo malo, odian la luz. Y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Fíjense, la palabra es clara, ¿verdad que sí? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, pero los que viven de acuerdo con la verdad, digan conmigo con la verdad, amén. Digan fuerte, con la verdad. Sabemos que la verdad nos hace libre. Sabemos que Jesús es la verdad. Entonces los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. No ando en oscuridad, porque si es algo que no le agrada a Dios, no lo puedo hacer. Aleluya. Esa es la verdad. Es así de claro, pero verdaderamente no es así de fácil, ¿verdad? Pero es así de claro. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Porque en la carne produce debilidad. Pero el Espíritu es fuerte, bendito y alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu es vida, el Espíritu es fuerza para la honra, la gloria de su nombre. Por eso dice, ya naciste de la barriga, del vientre. Ahora tiene que nacer del cielo, tiene que nacer del Espíritu con fuerza, porque tú no vas a poder vencer lo que te está venciendo con la carne, con el conocimiento, los apetitos. Lo va a vencer en el Espíritu para la honra, la gloria de Dios. Pues cuando tú ves que la carne te está dominando, bueno, Espíritu Santo, ¿dónde está? Ven, Espíritu Santo. Si tiene que ir cantar y hasta danzar y dar vueltas y tirarte de rodillas, invócalo. A lo mejor no podemos correr como corrió José cuando la esposa Pontifar, pero invócalo, Espíritu Santo, ven, socórreme, auxíliame, te necesito. Yo quiero, pero no puedo. Ven, Espíritu Santo, por favor, aleluya. Invócalo. Es una cosa urgente, o sea, que la lucha entre la carne y el Espíritu es algo real. ¿Cuál de las dos usted va a dejar que gane? ¿La carne o el Espíritu? Invócalo. Sal del lugar, tírate de rodillas, abre la Biblia, busca una iglesia que tenga santísimo, llama a un hermano, ora por mí, ora conmigo en el teléfono, lo que sea.
para que te pueda defender en ese momento crucial, en ese momento de debilidad, ese momento que fácilmente usted puede caer. Y en cualquier momento nosotros vivimos muchos de esos instantes. Muchos de esos instantes. Entonces el Espíritu es el que nos da esa fuerza a nosotros. Amén. ¿Te está picando un poco el estudio de hoy? Amén. Ráscate, bendito sea el nombre de Dios. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Luego, del versículo 22 en adelante al 30, nos habla Juan el Bautista, que vuelve a hablar de Jesús. Amén. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá. Y escuchen bien de esto, porque de esto vamos a tener en la segunda parte una exposición. Amén. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba y era bautizado. Y es expresivo con que allí había mucha agua, porque recuerden que están en un sitio que es desierto y no había muchos lugares de mucha agua. Entonces los lugares de mucha agua era un sitio que tenía que uno aprovechar, especialmente si venía mucha gente a ser bautizada. Por eso es que nos da estos detalles de mucha agua. Juan estaba allí en Salim. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al este del Jordán, hablando de Jesucristo, o más bien mencionando la persona de Cristo cuando fue bautizada, de quien tú nos hablaste, ahora está bautizando. Y todos lo siguen. Es como que si fuera competencia, ¿verdad? La gente ya no está viniendo a ti: Juan, tú hiciste malo esto. Tú hiciste un daño cuando hiciste esto, porque ahora la gente lo están conociendo a él. Y mira qué poquito tenemos. Y él tiene una multitud allá. Lo estaba viendo con ojos carnales. Pero Juan no era hombre, aunque nació de mujer. Dice Jesucristo: como Juan nacido de mujer no hay otro. No hay uno más grande que Juan nacido de mujer en el mundo entero. Dicho por Jesucristo esas palabras. Amén. Entonces Juan, aunque nació de mujer y era hombre, era humano, estaba viviendo en el Espíritu para la honra y la gloria del Señor, dejándonos saber que no solamente Jesucristo en su tiempo fue persona que vivió en el Espíritu. Juan vivió en el Espíritu, María Virgen vivió en el Espíritu, San José vivió en el Espíritu para la honra y la gloria de su nombre, aleluya. Y después de Pentecostés, todos los creyentes fueron invitados a vivir en el Espíritu para la honra y la gloria de su nombre. Y nosotros como católicos estamos llamados a vivir y caminar en el Espíritu para la honra y la gloria del Señor, aleluya. Ese es el llamado y la verdad de Juan. Entonces la palabra nos dice a nosotros así: pero algunos de los seguidores discutieron sobre el asunto de la purificación. Mira, está bautizando. Y Juan le dijo palabras importantes: nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Dile que está a tu lado: lo que tú tienes vino de Dios, aleluya. Todo lo que tú tienes vino de Dios. Nadie puede tener absolutamente nada, amén, si Dios no se lo da. Y aquí lo dice claramente. Juan no tiene problema. Dice: porque si aquí hay 50 y él tiene 100, así lo quiso Dios, bendito sea Dios. Si yo tengo 100 y él tiene 10, así lo quiso Dios. No quiere decir que él es más que yo soy más que él, sino que esa fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. Así de sencillo era la lógica que le presta Juan a esta situación, hermano, tan dramática en la mente solamente de estos hombres. Amén. A veces, hermano, hay drama en la mente solamente nuestra, pero no en la de Dios. Dios está diciendo: pero hija, ¿por qué te estás fastidiando con eso? No es tan difícil. Tú no estás sola, yo estoy contigo. Tú sabes que yo estoy contigo. Esto va a ser así, pasajero. Recuérdate de quién tú eres y quién fue que te llamó. Bendito sea el nombre de Dios. Recuérdate que en esta prueba, en esta lucha, tú no estás solo, tú no estás sola. Es el Rey de Gloria que está contigo. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Recuérdate de quién tú eres y compórtate como hijo del palacio. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando digo hijo del palacio, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando que usted y yo somos herederos. ¿Qué es lo que somos? Somos herederos. Un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Y tenemos que saber eso, no matter what is happening in our lives.
We're heirs of God, aleluya. Somos herederos de Dios para la honra y su gloria. Amén. Entonces, fíjense, hermano, él sigue diciendo de esta manera: ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías. Yo nunca traté de ser lo que no soy, aleluya. Yo no soy el Mesías, dice él, sino uno que ha sido enviado delante de él. Yo conozco mi puesto. Y es importante en esta vida que nosotros conozcamos nuestro rol, que nosotros conozcamos nuestro puesto. Es bien importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú conoces tu puesto? Ok. ¿Usted conoce su puesto? El camino de Dios. ¿Usted sabe quién usted es? ¿Quién usted es para Dios? Aleluya. Es importante que usted sepa quién usted es para Dios, porque Dios está seguro quién usted es para Él. Muchas de nuestra bobada, nuestro espíritu de inferioridad es porque no sabemos quiénes somos para Dios. Aleluya. Y es importante tiempo que usted descubra quién usted es para Dios. Aleluya. Amén. La Biblia te lo narra en muchas maneras, pero voy a seguir. Amén. Él dice de esta manera: sino uno de que ha venido delante en una boda. De repente se va a una boda este hombre. Qué lindo. Ahorita vamos a hablar más sobre esa boda. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. Amén. ¿Quién es el que tiene a la novia? Y sabemos que el novio es Jesús. Aleluya. Y la novia es la iglesia. Amén. Entonces yo soy la iglesia. Yo soy la novia. Refiriéndose a la iglesia, aunque soy masculino. Amén. Nadie se equivoque. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Soy novia porque soy iglesia para la honra, la gloria de su nombre. Y el Señor no viene a buscar un hombre o una mujer. El Señor viene a buscar un pueblo para la honra, la gloria de su nombre. Y ese pueblo se compone de un cuerpo, y ese cuerpo se reconoce como su iglesia para la honra, la gloria de su nombre. Y todo lo que están bajo esa bandera, todo lo que están bajo el nombre de Jesucristo y bajo la sangre de Cristo, son la novia del Señor para la honra, la gloria de su nombre. Y se van a unir en ese día temible y terrible de la iglesia. La novia, van a llegar novia desde Corea, van a llegar novia desde Japón, van a llegar novia desde Chile, de Argentina, de la República Dominicana, van a llegar novia de Puerto Rico, de Juanadía, Puerto Rico, bendito sea el nombre de Dios, y se van a acercar, bendito sea el nombre de Dios, y toda la novia, no hay novias, ¿por qué no? Porque solamente hay una iglesia, no hay más de una para la honra, la gloria del Señor, es una sola novia, es una sola fe, es una sola iglesia para la honra y la gloria del Señor. Y el novio viene a buscar su novia, aleluya. Ojalá que usted esté listo para ser la novia del Señor. Que levante la mano la novia del Señor. No te preocupes, varón. Amén. Somos la novia del Señor. Dice así la palabra de Dios. Y el amigo del novio, the best man. Aleluya. Juan es el best man. Amén. El amigo del novio que está allí lo escucha y se llena de alegría. Él está diciendo a estos chismosos que llegaron. Dice: yo no me voy a molestar por esto. Yo vine por esto. Yo nací por esto. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando María fue a anunciar a Isabel, yo brinqué por esto de alegría. Bendito sea el nombre de Dios. Yo nací para esto. Me alegro a oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Qué lindo cuando uno realiza algo y dice: wow, pude alcanzar lo que Dios me encomendó. Mi alegría es completa. Me siento realizado. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alegría es completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Un aplauso a este varón de Dios. Aleluya. Ahí muestra fidelidad, ahí muestra humildad y ahí muestra madurez. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cosas que tanto le hace falta a los creyentes hoy día. Amén. Humildad y madurez. Aleluya. Y fidelidad. Cosas que le hacen falta. Versículo 31 al 36. El que viene de arriba. Porque si habló de cosas de arriba, tiene que terminar con cosas de arriba. El que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todo. Y él está hablando sobre su señorío. Él vino del cielo y habla de lo que ha visto y oído, pero nadie cree de lo que él dice. Pues si alguien lo cree, confirma con ello que Dios dice la verdad.
Pues el que ha sido enviado por Dios habla la palabra de Dios, no habla lo que él quiere, él habla lo que Dios ha puesto, lo que ha escuchado, lo que ha visto. También nosotros lo que vivimos en el Espíritu, como sopla el viento y cómo se mueve el viento, así lo que han nacido del Espíritu, no hablan solamente de lo que ellos quieren, sino de lo que el Espíritu le indica para la honra y la gloria de Dios. Pero si alguno lo cree, confirma con ello que dice la verdad. Pues él ha sido enviado por Dios, habla la palabra de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. Digan conmigo, Dios da abundantemente su Espíritu. Aleluya. ¿Ves lo que Dios da? Dios es generoso, ¿verdad que sí? Es para ti esta abundancia. Es para ti la abundancia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren levantar la mano conmigo y decir, esta abundancia es para mí? Agárrala, agárrala, esta abundancia es para mí. Agárrala, porque eso es lo que Dios le da al hombre. El Padre ama al Hijo y le da poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no le cree y no cree en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Aplauso a la palabra de Dios. Aleluya.